¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Una más, diría Pepe Padilla, Una más, con Rubén Rivera. muchas gracias. Y seguir escarbando y seguir, pues, escuchando anécdotas, historia y vida de Azcapotzalco. Porque eso es lo que hacemos en esta tu oficina y en este diálogo de cada semana. Así es. Primero, ¿cómo estás, mi hermano? Pues bien, gracias con la visita de ustedes, muy bien. Y mejor de todo, gracias a Dios. Eso está bien. Con una mudanza en pocos días para ir también avisando que la peluquería de mi hermano Rubén Rivera tiene nueva dirección. La esperanza, si Dios quiere, pues sí, lamentablemente hoy está uno expuesto a las condiciones que nos presentan las personas que se dedican a la renta. Así es. Y pues lamentablemente parece que vendieron y entonces nos pidieron que teníamos que desocupar. Y después de tantos y tantos años, décadas diría yo, hoy tenemos la necesidad de un cambio obligado. Y esperemos que ese cambio pues nos traiga por lo menos la continuidad que se requiere. Sí, es importante. Es un reto más, ¿no, mi hermano? Claro, un reto que tenemos que superar. La esperanza, como se llama, seguramente que va a continuar y por mucho tiempo. Que así sea, mi hermano. Primero Y Dios. brindo por eso, porque hay peluquería para rato. Si Dios nos presta vida, claro que sí. 6 décadas, Nada más. nada más. 60 60 años. añitos de 62 años para ser precisos. nada más. Sí, así es. ¿Qué no habrá visto esa peluquería? ¿Quién no se habrá sentado en esas sillas? Uy, qué barbaridad. Yo creo que esta tiene una gran historia desde el principio, porque para obtener esa licencia fue mucho tiempo, muchos sinsabores, y yo recuerdo que entonces nos regíamos por un reglamento de distancias, que fue un decreto. ¿Qué era bueno? Un decreto, claro, por supuesto, un decreto que reglamentaba en metros entre uno y otro giro que debían de existir en aquella época. Y Sí, ciertamente, para una competencia sana se decía. claro. Pero ya después, híjole. No, ahora que creo que a nadie se le puede impedir el trabajo, por supuesto que no, pero sí debe hacerse necesariamente todavía con un reglamento, Pues sí. porque entonces teníamos el reglamento de distancias y por qué no también el de tarifas, que contaba muchísimo. Y ahora vemos tristemente de que cada 15 metros o cada A veces, menos, a veces pegado pared con pared ya está uno de otro. del mismo giro, y pues Sí. eso no lo permitía la ley antes. Y yo creo que eso es una competencia desleal y ruinosa. Es una competencia, diría, como la que hace mucha gente que también tiene mucha necesidad, por supuesto, a los ambulantes, que se establecen en giros ya establecidos por mucho tiempo, a los que les roban desde luego la posibilidad de la venta, porque están ocultos, quedan ocultos, en donde ya la gente no puede realmente transitar y se pierde la visibilidad. Por eso pienso que esos giros deben tener necesariamente un reglamento, y no interior, independientemente de ello, el reglamento de distancias entre uno y otro giro. Sí, porque aparte ya eso se vuelve yo diría una carnicería, o a veces hasta canibalismo, porque, pues no sé, lo veo en algunas áreas que parecen fila en las tortillas, mi hermano, y todos a lo mismo, y entonces, pues eso hace que pues sea poco lo que cae en cuanto a la venta, De que se divida la clientela, el porcentaje, todo, ¿no? Uh-huh. Y he visto necesariamente quebrar giros Sí. por la misma competencia. Pues sí. Y me decía
un abogado que estaba entonces en la Dirección General de Gobernación, Benjamín Olal, me decía, mire, la competencia es buena. Por ejemplo, piense usted en las zapaterías que están una tras otra en los mercados. Y le decía, sí, efectivamente, usted lo ha dicho en los mercados. Pero también es cierto que usted debe considerar que es un producto de primerísima necesidad, porque usted no puede venir descalzo a su trabajo, licenciado. Por supuesto que no. O a las carnicerías me decían, pues sí, pero usted no puede dejar de comer por lo menos una vez carne a la semana. Entonces eso tiene una justificación. No, y aparte eso era la forma de ordenamiento en un mercado. En un mercado. Que no es lo mismo que la calle. Por supuesto que no, porque la verdad es que los giros, como este que mencionamos de la peluquería, están supeditados al buen vestir y a la presentación del ser humano dentro de una sociedad. Entonces yo creo que no existe comparación. Y también creo que debían reglamentarse los giros. No es posible que hoy se establezcan efectivamente que haya una división, un muro y que enseguida esté la competencia. Eso creo que no debe ser y debe ser reglamentado. Espero que en algún momento se tome en consideración, vale la pena. Yo creo que tendremos que hacer acopio de conocimiento y de hacer valer la ley como tal, porque esas leyes no son de ahorita, ni son leyes que queramos sacarnos de la manga, por decirlo de alguna forma, y que sirvieron durante mucho tiempo para que hubiera una situación de desarrollo económico sustentable. Porque de momento, como bien dices, pues sí, todos tenemos derecho y todos estamos buscando la chuleta. Sin embargo, tiene que haber una norma, tiene que haber una ley que determine qué. Además, estoy hablando de un decreto que, si bien es cierto, es muy añejo, tampoco estoy enterado de que haya sido derogado. Que yo creo que ese reglamento, ese decreto, a pesar del tiempo, sigue vigente. Y no es malo, lo malo es que no se cumpla con él. Sí, es que la mayoría de las leyes y las cosas terminan siendo letra muerta. Terminan siendo un párrafo escrito en una carpeta que está llena de polvo en una bodega o en algún librero abandonado. Abandonado en cuanto a que pues no le da ni la luz del sol. Y pues todo en un momento dado a conveniencia del momento, así, del momento. Y eso pues está hablando mal de todo y está perjudicando todo. Tanto al que sí está pagando impuestos, al que sí está bien establecido, al que sí paga renta y paga todo, y al otro, porque también el otro se ve afectado en un momento dado a la cosa de que si el establecido logra un mejor precio, pues ya le mató la venta, ¿no? al que está afuera. Y es que es el colmo, o sea, la verdad como que entendemos las necesidades, pero yo creo que tenemos también que entender y aceptar las responsabilidades, porque todo el mundo habla de derechos, pero y las responsabilidades también tenemos obligaciones. Y los compromisos tanto éticos y morales como sociales, porque obviamente esto pues genera basura, genera ratas, genera de todo, y ratas de las 12, de las cuadrúpedas y las bípedas. Entonces sí creo que es tiempo de que nosotros como sociedad pasemos a ser partícipes, porque también qué fácil es descargar toda la responsabilidad en una autoridad o en la autoridad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nada más criticando y juzgando? Bueno, yo creo que hay una corresponsabilidad. Debiera de ser así. La que viene a administrar y hacer cumplir La ley. las leyes y las normas que nos rigen dentro de una sociedad. Que esto, sinceramente, se ha perdido. Sí, para permitirnos una sana convivencia social, para que haya un orden de respeto. Ya nos Claro. enseñas. Y hay que recordar que aquí, ahora sí que el responsable de eso es don Israel. El que manda es el señor Reséndiz. Así es.
Vamos a corte y regresamos. Y pues no saliéndonos del tema, mi hermano, de estas cuestiones, pues también hay, incluso creo que puestos icónicos, ¿no? Puestos de calle que se vuelven hasta referente, ¿no? No sé, a mí en lo particular, en la colonia Pasteros, los tacos de la Güera, que a mí ya estábamos haciendo cuentas, ella y yo, tiene más de 46 años de venderme tacos. Ahí en esa esquina que primero estuvo del otro lado de la calle, nomás se brincó la banqueta y luego estuvo, y ya está más recorrida sobre esa misma acera, a unos cuantos metros. Me llevaba bien con el ahora ya ex marido de ella, porque pues luego nos íbamos de fiesta a una cantina que conocemos conjuntamente, el Dux de Venecia. El famoso. Sí, porque él tiene otro puesto también ya muy icónico acá en las vías, ahí en, ahora sí que donde empieza Santa Inés y la Reynosa, ahí sobre la avenida que viene del metro, que viene para acá, que es Santa Inés, hacia Pasteros, ahí tienen otro puesto. Pero ¿cuántos puestos hay así? ¿Cuántos puestos conoce Rubén Rivera? Que son de toda la vida, mi hermano. Claro, uno que ya se hizo longevo, de tacos, que se encuentra exactamente en Lerdo de Tejada, casi esquina con Avenida Azcapotzalco. Ya son muchos años, ya son muchas décadas. Y uno que se encontraba a un lado del Capricho en la Avenida Azcapotzalco, donde venían taquitos en aquella época, que íbamos la Palomilla y yo, y el que comiera menos era el que tenía que pagar. Así que pues había que comer mucho en aquella época para no pagar la cuenta de todo. Sí, espero que no haya sido un berraco como tu servidor, porque ahí con la Güera yo me llegué a comer 30 tacos en una sentada, y me decía ella, pues que te mantenga el gobierno, pela, porque... Pero pues eran tiempos en los que pues todavía me dedicaba un poco a estas cuestiones de el deporte y todo eso, y pues los entrenamientos exigían en un momento dado, claro, esas ingestas. Pero cuántos lugares, como dices, ahí por donde mencionas, pues ahí están los parados de Don Pepe, que se han vuelto también ya un ícono, aunque pues sí, ahí está el mesón taurino de Don Juanito, que hemos mencionado en múltiples ocasiones, que ya se nos adelantó Don Juanito, que hay algunas anécdotas y algunas buenas guarapetas ahí. Ahí llegué a estar con Don Juanito, con Víctor Trujillo, con Federico Cimbrón, de la palería que está enfrente de la Casa de Cultura. Joaquín. Ellos nos reuníamos ahí. Don Joaquín, Don Román, que era la Colorada, la palería de Don Román, y que pues estuvo ahí por muchísimos años, de la familia Cimbrón también, muchos años, y que pues hoy afortunadamente algunos se mantienen, como es el caso de la ferretería o tapadería de Don Joaquín Cimbrón. Porque pues ahí está la colonia Ángel Cimbrón. La colonia Ángel Cimbrón. No sé qué me puedas decir de esa colonia. Fundada por un médico, por un doctor, que se dice que se probaba un medicamento con él mismo y con el cual se fue a la tumba. Ese Ángel Cimbrón. Ángel Cimbrón, sí, cómo no. Familia de Don Joaquín Cimbrón. Porque eran familias, yo me atrevería a decir linajes, ¿no? Porque eran familias que estaban posesionadas y que tenían cierto, pues, nivel de influencia en Azcapotzalco. Mucho. Y de presencia, ¿no? Mucho. Y yo, pues no sé, cómo hablábamos de la familia de Luisito Maglanen por ahí, de Luis Paredes. De Don Modesto y Don Luis. De toda esta gente que, pues eran gente que tenía mucho terreno aquí en Azcapotzalco y que se volvieron parte de la historia de Azcapotzalco. Claro. Don Modesto Paredes, que era dueño de todo Mecuaya, y llegaban sus propiedades a San Marcos.
un hombre connotado en Azcapotzalco, prestigiado, diría yo, y don Luis, su hijo, papá de Rafa, justamente, abuelo de un amigo en común, Luis. Así es. Efectivamente, una gente que, pues, hizo por lo menos historia en Azcapotzalco. Sí, y Sí, tantos que son íconos de la historia local. de historia local, por supuesto. Y esta historia que nos ha dado este Azcapotzalco que tenemos hoy en día, con todas sus cosas, ¿no? Están por ejemplo, el médico del mercado de Azcapotzalco, también famosísimo. Ah, sí, nativo de Santa María Maninalco, por supuesto, el famoso por sus aceites. Él tenía su negocio en la calle de Rayón, casi esquina con Tepanecos. Sí, famoso. Esa calle que fue pródiga de gente notable, porque pues hemos recordado naturalmente a don Juan Hernández, Andrés Valencia, Olivos Anela, el médico del que estamos hablando, don Francisco Domínguez, gente notable en Azcapotzalco, que creció, y que por cierto, hay una anécdota que dice que cuando Andrés Valencia llegó de Estados Unidos, lo primero que hizo fue vender el radio que traía, que se trajo de Estados Unidos, y comentaban que lo vendió porque nada más hablaba inglés. Esas anécdotas tan chulas de historia, de esa inocencia, que yo me atrevería a decir que es hasta cándida, ¿no? Porque ¿de qué décadas estamos hablando, mi hermano? No, pues ya, por supuesto que por lo menos estamos hablando nosotros de más de 60 años. Así es. 68 años aproximadamente, cuando todo eso se dio. Y la gente era ampliamente conocida. Don Olivos Anela tenía su negocio, que era el Cuarto Puertecito, sobre la calle de Tepanecas y Eliseo Domínguez, que era de madera y era una mercería. Y había en la esquina un señor que también lo hemos mencionado mucho, don Silvestre Tejada, que era compositor y vendía camote ahí con su caso de camote. Gente notable, gente que llegó aquí pues como alguna estación para quedarse, que hizo historia. Pues sí, ahí está tu servidor, ¿no? Porque yo no nací aquí, pero pues ahora sí que por lo menos 2 de mis matrimonios han sido en Azcapotzalco. Mis hijos son de Azcapotzalco. Es más que interesante el ver cómo uno se puede, pues, arraigar, cómo uno se puede vincular e incluso comprometer. Pero, pues para eso tienen que pasar años para que podamos vislumbrar y entender toda esa vida. Yo lo reduciría a vida. Sí, cómo no. Hace algunos años me invitaron a la escuela Mártir de la Libertad, a donde yo estudié, a donde yo hice parte de mi primaria. La otra fue en la Vicente Alcaraz. Y bueno, esta invitación obedeció. Me invitaron para donar una placa por el aniversario de la Escuela Mártir de la Libertad, que debe estar cumpliendo seguramente por estos días algo así como 108 años. Por ahí así. 108 años. O sea, te digo que hay historia y para rato. Sí, y ahí tuve una maestra que me consentía mucho, la maestra Amara, la maestra Chofi, y un maestro que era muy duro de carácter, Panchito. Vaya que hay recuerdos de esa escuela. Sí, sí. Espero que no de jalones de patillas. Pues, ¿por qué no? Porque también se
en aquella época se estiraba mucho que al alumno para castigarlo lo ponían de frente a la pared con sus orejas de burro. Y ese era el castigo, cómo no. Y el jalón de patillas por el reglazo o el borradorazo. Así es, así es. Bueno, a mí todavía o el pizarronazo. Sí, a mí todavía me tocó. No de embalde tengo esos recuerdos. Pero, o sea, antes como decían, ¿no? Los maestros de aquel tiempo, y yo creo que tú te has de acordar de que las letras con sangre entran, ¿no? Así. Qué friegas. Pero vamos a un corte, regresamos antes de que nos quiera corregir don... Como yo lo sé. Me decías que qué época de la escuela, pues sí, cuando andábamos de pingos en la escuela y que, digamos que entre comillas, debiéramos haber disfrutado. Pero creo que dentro de lo que hemos compartido como amigos, y yo me atrevería a decir, y lo he dicho hasta públicamente, como hermanos, porque ese es el aprecio que te tengo. Igual. Y no porque me haya tomado una que otra copa, sino el simple hecho de sabernos hermanos de lucha, hermanos de vida, ¿no? Y yo creo que tanto en tu infancia como en la mía, pues, estuvieron plagadas de anécdotas y de historias. Yo no podría decir que de desgracias, porque aquí estamos los dos. Y de alguna forma u otra ya gastamos zapatos, y ya vivimos y ya muchas otras cosas, ¿no? Ya comimos y otras cosas, ¿no? Pues yo extraño mucho más Capuzalco. Y tus Lo primeros años... extraño muchísimo, claro, con esa avenida arbolada, la avenida Escapuzalco, con sus casas antiguas de tipo afrancesado, tan preciosa, con, por supuesto, su viejo jardín hidalgo, Con su kiosco con original. con su kiosco, con toda su semblanza, Con sus leones, compadre. Con sus leones, que por cierto los leones les abrieron la puerta y se escaparon. Como que encontraron hace unos días aquí en Salva Sea la parte y un barrio que es bravo o que tiene una reputación no muy buena, y que pues lo que estaban diciendo en las noticias, que el pobre leoncito no tiene ni garras ni colmillos, en un estado de desnutrición tremendo, y que no saben si se les escapó o lo tiraron. O sea, algo así debe haber pasado por aquí, ¿no? Esos de bronce un día aprendieron a caminar y nunca caminaron. supieron, nunca se ha sabido a dónde quedaron, hay muchas versiones. Sí. Pues es que eran de bronce y aprendieron a caminar. Así es, que esos leones fueron a parar allá por Real del Monte. Otros dicen que por San Pedro Escapuzaltón, por la verdad es que nunca se conoció dónde fueron a quedar. Pero todo eso se extraña. La verdad, yo sí extraño a Escapuzalco, que hoy está invadida sus calles por puestos, en donde para la gente es difícil transitar, Sí. en donde esa avenida Escapuzalco, hace un momento lo comentábamos, tiene un solo rollo vehicular y de los dos lados, por lo menos de uno, estacionamiento en batería, en donde es difícil, repito, para la gente caminar o circular. Así es. Ese es el Azcapotzalco que yo extraño. Sí, en el que tenía ciertas comodidades y tenía ciertas situaciones, incluso yo me atrevería a decir de prestigio, porque no de embalde esas construcciones que tú mencionas, ¿no? Cuánta gente del centro, cuando el centro pues era la ciudad, porque incluso yo encontré algunas narrativas a donde eran tan solo 36 manzanas en un principio. Esa era la Ciudad de México, ahí en el centro. Histórico de la Ciudad de México, y cómo se fue expandiendo, ¿no? Con la Santa María la Ribera y con todas estas otras, ¿no? Cómo fueron empezando a plagarse de colonias, de fraccionamientos, de barrios, y cómo algunos pueblos, particularmente en Azcapotzalco, fueron, vamos a decir, como sepultados por la modernidad. Porque, pues, no sé, hay un pueblo de San Juan Tlihuaca, por mencionar uno de los de aquí de Azcapotzalco, que está inmerso ya ahora en una colonia,
y cuando ya logras entrar hacia la iglesia y eso te das cuenta que tiene una traza de pueblo, calles de pueblo, todavía encuentras por ahí uno que otro, particularmente ahí a un costado de la iglesia, pues no sé, algún establo, ¿sí? Cosas que te hacen saber que tenemos un origen campirano. Uy, sí, recordar a la iglesia de Zahuantihuaca, caray, la ubicación donde se encuentran sus callecitas para poder entrar a esa iglesia, qué increíble, ¿no? Oh, Sus costumbres y sus tradiciones, ¿no? Sus procesiones. que por cierto hoy pareciera que hay interés para retomar la vieja cultura de los pueblos y barrios. Pareciera que hay interés en llevarlo a cabo y ojalá. Pero yo creo que aquí los que tendremos que tener particular interés, devoción y trabajo hacia eso, por un rescate real, debemos ser nosotros, no las autoridades. Porque es en nosotros y a partir de nosotros que todo eso existe. Claro, claro. Y nosotros hacer valer nuestro derecho identitario. Nuestro derecho identitario. Y la salvaguarda de nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural. Como lo que somos. Claro. Como lo que somos, como un pueblo de San Juan o de San Martín o de San Mateo, de tantos que tenemos aquí. Hace unos días me hablaban para dar una conferencia, una explicación de una de mis piezas, y comentaba yo esta parte, ¿no? De cuando el señor de Sosomoc logra consolidar ese señorío con 35 calpulis. Pero vamos, esa es historia vieja, entre comillas, pero es una historia que nos habla de una riqueza y de una polifonía de voces y de tantas cosas. Yo decía en esa conferencia que cómo es posible que incluso, no sé, y hay mucha gente que desconocía que aquí había gente que se dedicaba tanto a labrar piedra, canteros, pues había en Amantla particularmente se ejecutaba todo este arte plumario, que todavía a la fecha por ahí queda uno que otro que se dedican, ahora sí que amantecas que se dedican a esto, y no solo eso, porque ahí se practicó la orfebrería. Y hay poca gente, por ejemplo, que sabe realmente que, por ejemplo, ahora que vino este Papa Viajero, Juan Pablo, ya es que se le entregó un crucifijo, como un bordón de plata macizo que se lo entregaron, creo, los zacatecanos, pero se fundió aquí en Azcapotzalco, ahí cerca de la Rosita. Así es. Y pues, por ejemplo, una de las campanas de la Catedral de la Ciudad de México se fundió también en Azcapotzalco. Y muchas de las cosas venían, ¿por qué? Porque la mano de obra de nuestros artesanos y de nuestros, vamos a decir así, artistas, porque ya era un trabajo de calidad, venían a Azcapotzalco y siempre hubo una vena, ¿no? Y hubo una historia y una cantidad de gente que nos daba un prestigio. Tan es así que tuvimos hasta un parque industrial, ¿no? En Vallejo, a donde hubo una automotriz de la que yo soy particularmente, me atrevería hasta a decir adicto, la Rambler. Eran los vehículos mexicanos que por un decreto por ahí pues la quitaron porque competíamos fuerte, porque yo cuando tuve mi primer cochecito a nivel personal fue un Rambler American 73 y una divinidad de carro, ingeniería 100% mexicana y hecha en Azcapotzalco, carajo. Y además decían de unas máquinas muy finas. Sí, el único problema que tenían los Rambler, particularmente esos en particular, era la suspensión. Pero si tú cuidabas los cacahuates, que en aquel tiempo, no sé, la última vez que yo cambié de un Rambler, porque ahorita no tengo Rambler, ahorita tengo Wagoneer, los cacahuates costaban 15 pesos, cabrón, unos tornillos largos que los cambiabas porque se les acababan las gomas, se desgastaban y eso empezaba a hacer que las rótulas y las horquillas se empezaran a aflojar y se jodía la suspensión. Pero si le dabas mantenimiento correctamente, eran muy buenos carros. Sí, hay una historia particular que me acabó de enamorar de esta marca, que aparte de que pues, se producía aquí, antes era la Baja 500, la que después se convirtió en la Baja 1000, que era un rally de pues, terreno difícil, y en el año particularmente el 69 hubo la Baja 500 y
decía la publicidad de Rambler, lo único que nos dolió es no haber ganado todos los premios, porque ganaron primero, segundo y quinto lugar. ¿Sí? Compitiendo contra Ford, contra Datsun, contra Chevrolet, contra marcas pues ya más fuertes. Sí, claro, y resulta que pues eran más económicas, más fuertes y mejor hechas. Ese es el México que creo que debemos buscar preservar y rescatar del olvido y sentirnos orgullosamente azcapotzaltecas, chintololos, tepanecas, como les quieras decir, pero más que nada sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. Bueno, la verdad es que yo sí extraño mucho ese viejo Azcapotzalco que conocí. Aquí me siento plenamente orgulloso. Aquí vivo, aquí trabajo, aquí trabajan mis hijos y ese Azcapotzalco me ha dado, gracias a Dios, para seguir viviendo. Me siento pues orgulloso de Azcapotzalco y claro, por supuesto, extraño el Azcapotzalco de antes, por supuesto, pero ojalá que esto pudiera rescatarse un poquito, y en ese proyecto creo que estamos comprometidos todos los chintololos. Y fundamentalmente nuestro amigo Pepe Padilla, que es el que nos lleva al aire, el que nos da a conocer muchas cosas y con el que compartimos. Yo me siento más que orgulloso de estar aquí con Isra, contigo y con todos, porque independientemente de sentirme feliz y sí también añorante de todo ese Azcapotzalco en el que yo veía, no sé, ahí en Parque Villay, donde estoy ahora viviendo, ahí en la altura de las Trancas actualmente, estoy enfrente. Que aún era la Eco, ¿no? Sí, a un costado de la Eco, pero ¿te acuerdas que antes estaban las arboladas de los dos lados? Sí, porque era el camino real hacia la hacienda, y había todavía me tocó ver los canales de riego, porque ahí donde tuve un terreno hace tiempo, ahí en las Trancas, a un costado de lo que ahora es el metro, que había una Conasupo, al fondo de ese callejón ahí yo tuve un terreno, cómo se fue transformando, porque ahí había esos canales de riego, esas milpas, esos terrenos en los que se sembraba alfalfa para la caballada y las reses que aquí había, porque pues éramos cuenca lechera. ¿Cómo se transformó? Y yo me pregunto, ¿en qué momento? Porque se me hizo así. Pero también, ¿sabes qué? Me siento bendecido porque tú y yo somos un par de, y le voy a permitir la expresión, un par de cabrones que ya pisamos 2 siglos, cabrón. Y así de simple, que pisamos 2 siglos, vimos el final de uno y estamos viviendo el principio de otro. Pero ha sido tan vertiginosa esta trayectoria, esta transformación, que a veces me pregunto qué es mejor. Pero yo me siento particularmente bendecido por tener un lugar en el que he encontrado el amor, en el que hice una familia, en el que vivo, en el que tengo lo necesario para vivir, y aparte la bendición de contar con verdaderos amigos, con gente que creen en Azcapotzalco y que me ayudan a gritarle al mundo que Azcapotzalco existe. Y con esto nos retiramos para que nos volvamos a ver a través de Mundamella en 8 días. Primero Dios. Nos estamos viendo. Pues muchas gracias. Gracias a Israel. Y a todos ustedes que nos hacen el caldo gordo del otro lado del monitor. Efectivamente. Muchas gracias. Nos vemos.